¿Cuál es el conflicto entre Pablo y Pedro? De tal manera que Pablo dice que Pedro es de condenar. Inclusive dice que Bernabé es arrastrado por la hipocresía de ellos, incluyendo a Santiago, les llama hipócritas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este estudio, en el segundo capítulo de Gálatas, vamos a explorar todo esto y vamos a aprender mucho más. Si está listo, ya comenzamos. Estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos en el capítulo 2. Es una bendición darle la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Qué bendición estar estudiando la palabra de Dios juntos acá. Y yo le voy a pedir que usted venga conmigo al libro de los Gálatas, al capítulo 2. Y yo estoy bastante emocionado con este estudio. Yo he estado en estos días atrás explorando, estudiando a profundidad Gálatas. Si usted se dio cuenta, la semana pasada, en donde estudiamos el capítulo 1, dicho sea de paso, si usted es nuevo con nosotros en el estudio, ahí yo le voy a dejar el enlace debajo para que usted descargue la guía de estudio de la semana pasada y la de esta semana también, y ahí está el enlace al estudio bíblico de la semana pasada. Ahí dimos la introducción a todo lo que es Gálatas y donde Pablo defiende su apostolado, y hay algunas cosas ahí que Pablo nos deja saber en el capítulo 1 que nos dan un indicio, una señal de lo que va a suceder en el capítulo 2. Y este es un capítulo tremendo, es un capítulo bastante explosivo, palabras duras de parte de Pablo. Y si usted está conmigo ahí en el libro, vamos a leer el capítulo 2. Dice el verso 1: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Note que Bernabé está aquí presente con Pablo. Está presente Bernabé. Es importante saber esto porque a Bernabé lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2 y nos damos cuenta también de que este evento también es corroborado por lo que nos dice el libro de los Hechos, lo que escribe Lucas ahí en el libro de los Hechos. Dice, llevando conmigo a Tito. Esto es importante porque Tito es gentil. Y Tito está incluido aquí en esto. Y bueno, hay otra referencia que yo quiero notar aquí. Pero antes de ir al versículo 2 y hacer algo de comentario en el 1. Dicho de paso, lo que le estaba diciendo. La semana pasada yo mencioné, usted se dio cuenta, por ahí salió el anuncio de el comentario al libro de los Gálatas completo que está por salir, está por ser publicado. Yo he estado trabajando en esto y he estado dedicando bastante tiempo en la revisión, verdaderamente. Y me sorprendo de que mientras más estudio Gálatas y más avanzo en Gálatas, la cual ha sido una epístola en mi vida muy, muy especial, muy especial. Toda la palabra de Dios es especial, pero los Gálatas ha sido algo especial, porque Dios, como le dije la semana pasada, usó el libro de Gálatas, especialmente capítulo 1 y capítulo 2, para abrir mis ojos en cuanto a muchas cosas, y yo se las voy a estar compartiendo en este estudio, sí. Para entender bien el capítulo 2, tenemos que hacer un poquito de contexto. Déjeme regresar a los últimos versículos del capítulo 1 para darnos un poquito de contexto en lo que está pasando aquí. Fíjese, Pablo nos dice en el capítulo 1, voy a leer unos 3 textos nada más rapidito en el capítulo 1 para que usted se dé cuenta del contexto. Dice aquí, verso 15, pero cuando agradó a Dios, estoy en el capítulo 1, Gálatas 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ya eso lo expliqué la semana pasada hablando de lo que es predestinación. Dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí hay algo clave, algo bien tremendo aquí. Dice Pablo, de que específicamente el llamado de él es la predicación a los gentiles. Eso lo vemos en otros lugares, en otras cartas, eso lo vemos más explicado. Ahora, dice, no consulté enseguida con sangre y carne. Esto es importantísimo acá. Con sangre y carne, quiere decir con gente. Sí. Pablo dice que el evangelio que Dios le reveló a él no es conforme a hombre. El Señor se lo reveló a él directamente.
¿verdad? Él habla del misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, dice, el cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hablando de los príncipes de este siglo, la Biblia nos dice ahí mismo que el príncipes de este siglo que perecen, son gente que perecen. Entonces, Pablo nos dice claramente que lo que él está predicando es algo que él no lo aprendió de los que estaban en Jerusalén. Escuche bien, usted tiene que tomar nota en esto, porque esto tiene que ver con el conflicto entre Pedro y Pablo, y no lo podemos, escuche bien, no lo podemos minimizar. Y yo he escuchado a maestros en el pasado minimizar esto. Y no se puede minimizar porque esto es una cuestión doctrinal súper importante en cuanto a lo que es ley y gracia. Y ahí es donde vamos a llegar, porque acuérdese que Gálatas es un libro donde el mensaje principal, el mensaje central es la justificación por fe solamente, sin las obras de la ley. Esto es importantísimo. Ahora, vamos aquí. Dice aquí Pablo, cuando el Señor le llamó a él para predicar el evangelio entre los gentiles, dice que no consultó con sangre y carne, no consultó con gente. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran, dice aquí, apóstoles antes que yo. Esto es específico. Pablo dice que él no fue a consultar ni con Juan, ni con Pedro, o Cefas, como también le llama él más adelante, o Simón, como le llama el texto también, ahí en los Hechos. No fue a consultar con ellos. Él no consultó con ellos para ver lo que iba a predicar entre los gentiles. Él no lo consultó con ellos. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Note esto, porque vamos a hablar de Pedro hoy bastante. ¿Desde dónde viene esta relación y esto? Subió a ver específicamente a Pedro. Yo lo tengo aquí subrayado en amarillo. ¿Cómo se dice? Subrayado o highlighted en amarillo. Dice, y permanecí con él 15 días. Verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo. Note la mención de Jacobo aquí. Pedro dice que Jacobo, Pedro y Juan son las columnas de la iglesia. Y esto tiene que ver con el conflicto del capítulo 2. Que es un conflicto doctrinal. Ya se lo estoy adelantando, pero vamos a ver bien. Esto es para maduros, amados. Escuche bien. Usted se va a dar cuenta hoy por qué es tan importante estudiar las epístolas y por qué es tan importante estudiar a Pablo. Usted se va a dar cuenta hoy por qué razón gastamos bastante tiempo en esto. En lugar de estar siguiendo los milagros y el tipo de administración que existía antes de la cruz. Y le voy a dar la diferencia hoy en cuanto a por qué esto. Mi oración es que los ojos de su entendimiento sean abiertos, amados, por la misericordia de Dios, porque esto no es por academia. Es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos del entendimiento para nosotros saber qué es lo que el texto está diciendo exactamente. Y es mi oración que Dios le permita ver algunas cosas que vamos a mencionar hoy en el texto, que quizás usted no las haya oído, no las haya escuchado, ¿verdad? Usted ha escuchado mucho de los milagros y de lo que Jesús hizo en los días de su carne, ¿verdad? Cuando yo no tenía entendimiento de lo que es la gracia de Dios, eso era lo que yo predicaba, eso es lo que predicábamos todos, eso fue lo que nos enseñaron. Uno se la pasaba haciendo recuentos de lo que Jesús hizo en los días de su carne, que si fue al estanque y que sanó al ciego y este milagro y el otro milagro, y nosotros tratando de seguir sus pisadas o de repetir los milagros de Jesús sin entender y sin poder predicar o sin poder enseñar verdaderamente en Pablo, que es donde está la doctrina cristiana, porque nosotros teníamos un velo, una ceguera que no nos permitía ver las verdades de lo que es el evangelio de la gracia de Dios, lo cual es el mensaje central del evangelio. No es un mensaje, la gracia de Dios es el mensaje central del evangelio, la justificación por fe. No, escuchen bien esto. Y este es el mensaje central del libro de Gálatas, de una iglesia o de varias iglesias que están en una zona que es Galacia, que han dejado, se han apartado del que los llamó, ya lo leímos antes, la semana pasada, por la fe. No, escuche bien.
No, escuchen, Pablo sube a ver a Pedro, no consultó con otro, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, luego dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Galacia. Aquí yo tengo una notita que añadí y estoy hablando de la provincia que está ahí, donde también está Tarsus, que es de donde proviene el apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo era turco. Él nació en lo que hoy en día es Turquía. En el tiempo antiguo, esto estaba todo bajo el Imperio Romano y Pablo nace con ciudadanía romana, romano de nacimiento, porque ellos estaban todos bajo la cobertura del Imperio Romano. Ya le hablé algo a usted anteriormente sobre Pablo. Pablo proveía de una familia de judíos que vivían en esa zona de Tarsus, y estos eran personas que tenían cierto poder económico, y esto nos lo dice la historia en varias formas. Una de ellas es que Pablo pudo ser educado a los pies de Gamaliel, la escuela de más reputación del judaísmo, que estaba en Jerusalén. Quiere decir que ellos enviaron a Pablo de pequeño o de muy joven a estudiar bajo Gamaliel, y eso era muy costoso. Bueno, aquí dice Pablo, y no era conocido a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Escuchen, en mí. Verso 1 del capítulo 2. Acuérdense que en el antiguo no hay capítulos y versículos. El texto no fue dado así. Pablo no dividió capítulos y versículos. Pablo simplemente escribió una carta, ¿verdad? Se ha establecido este sistema para nosotros podernos comunicar, y esto tiene siglos. Yo he hablado del canon, hemos estudiado el canon y todo eso. De hecho, todo lo que es canon, justificación por fe y todo eso, yo lo tengo, amados, para que los que son nuevos conmigo. De hecho, déjenme saber en esta hora si usted es primera vez que está con nosotros aquí en este canal, para darle la bienvenida correctamente. Si está ahí en el chat, déjeme saber si está entendiendo, si tiene alguna pregunta para poderle ayudar, o si no, en los comentarios. Si usted está ya tomando este estudio ya grabado, pues ahí en los comentarios déjeme saber que es nuevo, déjeme saber que está aprendiendo con nosotros, y los que siempre se reúnen con nosotros en comunidad, los estudiantes del instituto, de la Facultad de Teología, que están con nosotros. Qué bendición estar estudiando juntos la palabra, y ustedes ya han tomado esto a más profundidad antes en la escuela, pero aquí lo tenemos. En este libro, Teología Sistemática para Latinoamérica, aquí está, a ver si la luz lo puede, la cámara lo puede, ahí está. Teología Sistemática para Latinoamérica. Este es un libro bastante grueso, tiene 780 páginas. Y aquí están todas las doctrinas bíblicas, sistemáticamente expuestas, por eso es teología sistemática. Aquí yo hablo bastante de eso. De hecho, lo que es justificación por fe está aquí en el libro, está en lo que es soteriología, y tengo el curso y el libro de soteriología que le enseñé la semana pasada. No quiero demorarme más en eso porque quiero aprovechar el tiempo enseñando, amados. Si usted es nuevo con nosotros, llévese, esto es gratis. Esto es gratis. Estudio Bíblico del Jueves es un libro que tiene, mire, a color, una cantidad de recursos y todo lo que es doctrina. Usted, si tiene dudas en cuanto a lo que enseñamos, en cuanto a nuestra confesión de fe, nuestra trayectoria, aquí está, pero aquí hay una cantidad de recursos, estudios bíblicos que usted puede tener con usted. Si no ha descargado la guía de estudio de hoy, descárguela, es totalmente gratis. La información está en la descripción, ahí está en la descripción debajo, sí. Volviendo a esto, es importante entender, y vamos a irnos al libro de Hechos, vamos al libro de los Hechos por un momento para poder entender bien esto, porque el capítulo 2, verso 1, y es comenzando lo que es verdaderamente lo que nos toca hoy. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, dice otra vez, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y aquí empiezan los problemas, aquí empiezan los conflictos, porque querían circuncidar a Tito y no lo hicieron, no lo pudieron hacer. Pero ahí se ve la intención. En Gálatas digo yo, permítame un segundito y se lo pongo aquí rápido. En el libro de los Hechos, si usted viene conmigo a los Hechos, capítulo
9, ábralo ahí, o si está, tiene la guía de estudio, ahí lo va a encontrar. Nosotros vemos la estancia de Pablo en Jerusalén. Y dice aquí, cuando llegó, este es Lucas hablando, haciendo un recuento de lo que sucede con Pablo en Jerusalén. Esto es para que usted pueda ver el contraste y el apoyo bíblico. Para que vea que lo que Pablo está hablando con Gálatas, también acá Lucas lo está corroborando. Sí, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto era a Pablo. Al principio no lo aceptaban. Dice aquí, entonces Bernabé, note a Bernabé otra vez. ¿Se da cuenta Bernabé? Note esto, porque Bernabé, más adelante en el capítulo, nos damos cuenta que dice Pablo que fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, en detalles. Y por qué es tan grave esto. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Muy importante para los judíos, porque los judíos siguen señales. Escuche bien, los griegos buscan sabiduría, Pablo mismo lo dice, los judíos siguen señales. Para ellos la señal es muy importante. Bernabé, que es uno de ellos, les dice, aquí está Pablo, yo lo respaldo. En este caso le está llamando todavía Saulo, que es el nombre de nacimiento de Pablo. Y yo escribo en el comentario bíblico, escribo sobre esto, porque en los días antiguos, en el tiempo del Imperio Romano, en esos días, y bueno, y en civilizaciones antes, a una persona le añadían a su nombre el lugar de donde procedía. Y los que somos latinos o hispanos, los que vivimos en Latinoamérica o en Hispanoamérica, nos damos cuenta de muchos apellidos que nosotros tenemos en Latinoamérica, que son apellidos de ciudades en España. Y eso lo explico bien en detalles en el comentario. Son apellidos que provienen de ciudades. Esta costumbre no nace en España, esto se usó siglos antes ya dentro del Imperio Romano. Y no quiero gastar mucho tiempo en eso, pero por eso es que Pablo tenía ese nombre de Tarso. No era en realidad un apellido, era una manera de decir de dónde provenía, de dónde venía, ¿sí? En España, a siglos atrás, se decía Juan, que viene de, digamos, de León, del Imperio de León. Más tarde le decían Juan de León. Y después usted ve en Latinoamérica el apellido León, Juan León. Y es la procedencia. Ese es el caso. Bueno, volviendo acá, dice, como Saulo, yo les digo esto, yo no quiero, escuchen bien, amados, yo no quiero gastar mucho tiempo en cosas, en pura información. Quiero ir a la columna vertebral del tema, para no gastar mucho tiempo. Pero los que quieran más, los que quieran aprender más, los que quieran profundizar más, usted puede ir ahí. Tenemos el Instituto Bíblico que está respaldado por la Facultad de Teología Latinoamericana. Usted puede estudiar y ahí hay cursos. Yo debajo, ahí en la descripción, están los enlaces para los cursos. Usted puede seguir creciendo y abundar más. Y incluye a los ministros, los que están pastoreando, los que son evangelistas, los que están sirviendo a Dios en el ministerio. Yo les aconsejo que usted escudriñe a profundidad los textos y aprenda bastante y profundice para que esté preparado para responder. Dice aquí que Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. En Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba, dice, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pablo hablaba el griego a la perfección, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron, ¿dónde dice aquí, amados? A Tarso. Le enviaron a Tarso.
Esto entonces compagina con lo que estamos leyendo nosotros en Gálatas. Entonces las iglesias, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y bueno, aquí vemos algunos otros recuentos de lo que sucede se regresa a Pedro y vamos otra vez nosotros al texto de Gálatas capítulo 2 y vamos a continuar leyendo aquí. Dice entonces que, aquí está Bernabé de nuevo, 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Importante ver por qué Tito está en la colada. Hay algo que leí en el comentario de Lutero, de hecho, aquí le hago nota, le pongo nota aquí, de Lutero y Calvino, y acá hay una nota, dice: Juan Calvino resalta la importancia de este viaje como una afirmación de la unidad de la iglesia primitiva y la confirmación de su misión entre los gentiles. En otras palabras, Tito es traído como una prueba, como una evidencia de lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Después usted puede leer la carta a Tito, sí, y se da cuenta cuán cercano era Tito de Pablo. Era un hijo espiritual, era alguien que caminaba con Pablo, sí. Ahora, Lutero dice, eso lo dice Calvino, Lutero dice que la inclusión de Tito demuestra que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. En otras palabras, Lutero, el reformador, lo liga enseguida, no pierde tiempo, y lo liga con el tema del libro. Pablo está probando que su ministerio es a los gentiles y que Tito es una evidencia, una prueba de cómo funciona esto, que no solamente los judíos pueden tener salvación, ¿sí? Y luego dice acá el versículo 2, pero subí según una revelación. Vamos a regresar acá al texto rapidito. Déjeme acá y volvemos otra vez acá al texto. Dice aquí, verso 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes son esos? Esos son las columnas. Esos son Santiago, Pedro y Juan. Esto es importante, porque esto tiene que ver con lo que viene después, con el conflicto del cual les he estado hablando. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. En otras palabras, él no fue a hablar en público de una vez para no causar división, digamos. Él dice, ok, déjenme decirle a ustedes, voy a reportarme con ustedes, les voy a explicar qué es lo que estoy predicando. Parece que Pablo tiene algo que decirle a ellos que ellos no conocen. Porque si Pablo está predicando exactamente lo mismo que ellos, entonces no tiene nada que explicarle. Simplemente simplemente lo que estoy haciendo es predicando lo mismo que ustedes. Sí, no tenemos ninguna diferencia. Pero, si usted se da cuenta, hay algo aquí que Pablo sabe, hay algo que Pablo está diciendo que ellos verdaderamente no tienen todo el entendimiento. Acuérdese que el misterio que estuvo oculto desde los siglos de edades, dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí es donde tengo que hacer un paréntesis y decirle a usted, esto lo he dicho antes, que Pablo tenía un entendimiento del nuevo pacto, de la nueva economía de Dios, de la gracia, que nadie lo tenía antes que él. Aún los que anduvieron con Jesús, ellos no tenían este entendimiento. Pablo fue levantado al tercer cielo y Dios le enseñó a Pablo cosas que nadie, que oído no había oído, ni ojo había visto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó o escuchó, depende de la traducción que usted use. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de que Pablo viene a decirle a esta gente algo que para ellos es nuevo. Y este es el evangelio de la gracia de Dios, que los que estaban en la transición de judaísmo a gracia todavía no lo entendían completamente. Ellos hablaban de Jesús de Nazaret, de todo lo que Jesús hizo en los días de su carne, pero ellos no entendían a plenitud el cambio que había sucedido. Dios tiene que tomar a un erudito y llevárselo al tercer cielo, explicarle todo y entonces enviarlo a los gentiles que no han sido dañados por
la esclavitud de la ley, porque la ley esclaviza, y aquí lo dice el texto, lo vamos a ver en unos minutos. La ley esclaviza. Y entonces tiene que, a estos que no han sido esclavizados por la ley, en otras palabras, enseñarle a ellos, a estos que no han sido dañados por la ley, el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver mucho apoyo bíblico para lo que le estoy diciendo aquí. Dice aquí, los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Dice aquí, más, verso 3, más ni aun Tito, que estaba conmigo, dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué razón? Porque este es el problema. Circuncisión es el problema. Circuncisión, cuando habla de circuncisión, de circuncidarse aquí, usted sabe lo que es la circuncisión. Es la incisión en circular, es lo que quiere decir la palabra proveniente del hebreo. Que es la señal del pacto para los israelitas, para el pueblo de Israel, y acá viene a conocerse, más adelante lo vamos a leer como el evangelio de la circuncisión, o a los de la circuncisión que le es encomendado a Pedro. Pablo dice aquí en el mismo Gálatas capítulo 5 verso 2, dice, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Por qué está diciendo estas cosas? Porque venían de Jerusalén gente enviada por Santiago a circuncidar a los gentiles. Y aquí hay un problema grave. Hay un problema grave. Hay un conflicto aquí. No hay contradicción. En el texto bíblico, la Biblia no se contradice a sí misma. Usted sabe eso. Pero entre los exponentes hay historia. Y hay algunas cosas en las cuales ellos no se ponían muy de acuerdo. Todavía a estas alturas en el desarrollo de la historia de la iglesia. Amado, usted está viendo la historia de la iglesia desarrollarse delante de sus ojos. Y usted está viendo los ajustes que tienen que irse haciendo. Y porque más adelante usted estudia a Pedro. Cuando usted estudia las epístolas de Pedro, usted ve a otro Pedro. Ese no es el Pedro que nosotros vemos acá. Del cual habla Pablo aquí. Ese no es el mismo Pedro. Ese Pedro ha madurado y ha entendido, ha llegado a entender la gracia de Dios. Pero todavía a estas alturas Pedro tiene un problema grave, gravísimo tiene Pedro el problema. Y una influencia que venía también de Santiago. Y cuando usted lee la carta a Santiago, usted da cuenta, bueno, usted tiene que, por eso es que necesitamos la hermenéutica. Santiago es escrito. Es el primer libro que se escribe en aproximadamente 15 años después de la crucifixión. Es la primera de todas las epístolas en el Nuevo Testamento. Es la más vieja de todas. Y le escribe a judíos dispersados. Nosotros vamos a entender por qué. Y hay cosas en Santiago que usted lee y usted dice, espérese un momento, aquí esto no me queda muy claro. Cuando habla de las obras, y para reconciliar esto y para poderlo entender, si es que se puede reconciliar, porque reconciliar es una palabra muy grande. Más bien es entender pactología, entender lo que es pacto. De eso es lo que estamos hablando aquí. Ahí vemos conflicto. Vemos conflicto. Por ejemplo, Santiago dice aquí, dice que el hombre es justificado por obras y no por fe solamente. Eso dice Santiago. Y Pablo dice, eso es Santiago 2, creo que es verso 24, si no estoy mal. Y Pablo dice en el capítulo 3, verso 28, 29 de Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Santiago y Pablo están diciéndome dos cosas diferentes. Hay que ver lo que en realidad hay que, para entender a Santiago primero si tú estás en el nuevo pacto, amado, para entender a Santiago primero tienes que entender a Pablo. Y tienes que dejar que Pablo coloque las obras en el lugar donde van. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios. ¿Verdad? Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Pablo pone las obras en el lugar correcto y es el fruto. Las obras son un fruto de lo que ya sucedió por fe. ¿Me está siguiendo acá? No es el conducto o el camino para justificación o para ser salvos o para ser hallados bien o aceptados delante de Dios. No es el conducto, no es el camino. ¿Me está siguiendo acá? Es un fruto.
Aún la santificación, capítulo 6 de Romanos, Pablo nos dice ahí que la santificación es un fruto, dice que el Señor nos da por fruto la santificación. Y usted ve que las iglesias que no entienden esto están predicando santificación como un camino. En otras palabras, obras, esfuerzo humano. Muchas veces es con ascetismo, es con duro trato del cuerpo, con cosas que haces según tú para santificarte mejor. Hay iglesias que predican que si te vistes de esta manera, si ayunas esta cantidad de horas, si vienes a tantas vigilias y te desvelas tanta cantidad de horas y haces esto y haces lo otro, entonces tú te santificas más. ¿Me estás siguiendo acá? Lo cual eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Está bien que te vistas decentemente. Yo abogo por hermanos y hermanitas que se vistan decentemente. Tenemos que tener decencia en nuestra vida. Como fruto. Pero tú no vas a ganarte la salvación. Eso no depende de la manera en que tú te vistas. Para nada. Ahora, ya que eres un hijo, una hija de Dios, bueno, el Espíritu de Dios te guía a vestirte decentemente porque tú no quieres ser ocasión para o tropiezo, ocasión de caer para otros, etc. No estoy hablando de eso hoy. Pero, bueno, pensé que era necesario quizás señalarlo. Aquí vemos la palabra circuncidarse. No pudieron circuncidar a Tito. Y esto... Verso 4 dice, a pesar de los falsos hermanos. Aquí hay una frase clave. Frase clave, préndase la alarma aquí. Dice aquí, falsos hermanos. ¿Quiénes son esta gente? Introducidos a escondidas, dice, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Esto es gracia. Libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál libertad? De poder comer lo que querramos comer, por ejemplo. Ellos podían comer de todo, sin ningún problema. Pedro sabía esto. A Pedro le fue revelado, a él Dios le bajó un lienzo con todos animales, reptiles, aves, todo, y le dijo, mata y come. Y Pedro le dice, no Señor, ¿cómo voy a comer lo que es inmundo? Y el Señor le dijo, tú no puedes llamar inmundo a lo que yo he limpiado. En otras palabras, y Pedro recibe la revelación, amado, de predicar, de que los gentiles son incluidos en el nuevo pacto, porque Pedro se acuerda de Cornelio, se acuerda cuando fue y les predicó cómo recibieron el Espíritu Santo, se acuerda cómo recibieron el Espíritu Santo, que reciben el Espíritu Santo y dice Pedro, esta gente está recibiendo el Espíritu Santo de la misma manera que sucedió con nosotros al principio, en el Pentecostés, con los judíos. Quiere decir que Dios le ha concedido a esta gente tener lo que nosotros tenemos. Están incluidos. Pedro tiene esa luz. Después, Pedro como que se retrae. Y eso es lo que vamos a ver aquí, en este capítulo 2. Escuche bien, me estoy adelantando un poquito. Lo bueno ya viene lo bueno. Escuche bien esto. Venían a espiar la libertad. Dice, para reducirnos a esclavitud. Reducirnos a esclavitud aquí es regresarnos a la ley. La ley es esclavitud. La ley esclaviza. La Biblia lo dice. La Biblia dice que la ley esclaviza al ser humano. La ley te esclaviza. Te quita las libertades. Te ata. Te amarra. La ley te mata también, dice la Biblia. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice aquí Pablo, la verdad del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque si nos doblamos y empezamos a guardar la ley, si nos empezamos a circuncidar por la exigencia de ellos en Jerusalén, Pablo está hablando de lo que sucedió cuando fueron a Jerusalén. Si nos circuncidamos, si accedemos, ¿qué es lo que sucede? Ya doblamos. Entonces ahora somos tropiezos para los gentiles. ¿Sí? No, venga aquí. Dice aquí, reducirnos a esclavitud. No los pudieron reducir a esclavitud para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Quiénes son vosotros en este caso? Los gálatas, los oyentes, los creyentes, que son gentiles, para que no tengan tropiezo, para que sepan que no es necesario circuncidarse. ¿Por qué es importante esto? Aquí usted se va a dar cuenta ahora. Dice, pero de los que tenían reputación, ¿se acuerda lo que leí en el capítulo 1? Que nada le enseñaron a Pablo. De los que tenían reputación de ser algo
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Esta gente está hablando ley. Esta gente está predicando una mezcla de ley y gracia. Ese era el cristianismo judaizante. Ese era el cristianismo que existía en Jerusalén en el primer siglo, donde muchos habían crecido bajo las ordenanzas de la ley, estaban en el templo, la ley de los mandamientos, estaban en el templo y ahí crecieron, se convirtieron a Cristo, pero siguieron yendo al templo. Acuérdense, Juan, Pedro, que subieron a la hora de la oración al templo, cuando se encuentran al cojo en la entrada del templo y ocurre el milagro. ¿Y a qué iban Juan y Pedro a un templo judío? Porque ellos continuaban guardando rituales y ceremonias, costumbres y cosas de la ley. Esto es un periodo, amados. Esto termina totalmente en Jerusalén, históricamente, con la destrucción del templo. Esto es importante, por eso cuando nosotros estudiamos al principio de este estudio bíblico de Gálatas, estudiamos la época en que fue escrita esta carta, que fue antes de la destrucción del templo. Escuchen bien esto. Cuando el templo es destruido en Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, según el Señor nos explica, nos profetiza en Mateo 24, versículo 1. Cuando no queda piedra sobre piedra y todo es destruido el templo, la ciudad, los edificios del templo, todo es destruido, en Jerusalén es destruido por los romanos. Ahí el templo es destruido y ahí terminan las ceremonias, ahí termina el culto ceremonial, ya no hay más templo en Jerusalén a partir de ahí. Ahora están esperando un tercer templo. Yo hablo de eso en un par de videos acá en el canal. Usted búsquelos por ahí para que usted no vaya a ser confundido, porque esa teología de que vamos a regresar a Jerusalén a ofrecer sacrificios judíos y gentiles juntos en un tercer templo, eso no es bíblico para empezar. Nosotros no vamos a regresar a ningún sacrificio. El sacrificio perfecto es Cristo y fue ofrecido una vez y para siempre. Capítulo 10 ahí de verso 14 de Hebreos, y no hay necesidad de más sacrificio. Eso yo se lo he enseñado una y otra vez y usted lo puede encontrar acá en el canal. Now, escuchen esto. Escuchen eso. Los que tenían reputación de ser no le enseñaron ni papas a Pablo. Eso no lo dice el texto, pero lo estoy diciendo yo. Ni papas. En otras palabras, no le enseñaron nada. Eso es muy vulgar, ¿verdad? Eso es mexicano. Es mexicano eso, me dicen acá. Bueno, yo me confundo a veces porque como andamos en Latinoamérica, hemos andado en Latinoamérica tantos años, a veces digo palabras y cosas que son de un lugar o son de otro y ni me acuerdo de dónde lo saqué. No, venga aquí. Dice acá, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo. ¿Y qué era lo que le estaban comunicando? Lo viejo. ¿Y qué es lo viejo? Ley. Lo viejo es ley. ¿Qué le comunicaron? Lo que ya Pablo sabía. Él había sido fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, irreprensible. No lo podían tocar. Pablo sabía la ley. Pablo conocía la ley mejor que todos ellos. ¿Qué me van a enseñar esta gente a mí? ¿La ley? No, pues si ya yo entendí otra cosa superior. ¿Cómo me van a venir ellos a regresarme atrás? A enseñarme cosas que ya yo me las sabía y no funcionan para nada. La ley no perfecciona nada, dice ahí Hebreos. Era un pacto con defecto, dice Hebreos. No resolvió el problema. Sí, apuntaba a lo que habría de venir. Habían sombras y tipos que apuntaban al sacrificio, lo que habría de venir, que entonces sí iba a resolver todo. Y este es Cristo. ¿Me está siguiendo acá? Y cuando usted ve el tabernáculo, usted estudia el tabernáculo, usted ve a Cristo ahí, representado en símbolos y en sombras. Y el mismo libro de Hebreos nos dice que son sombras. Pero ellos no le enseñaron nada. Antes, por el contrario, verso 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es esto? El evangelio de la incircuncisión. Quiere decir, el evangelio a los gentiles le ha sido encomendado a Pablo. Pablo tiene el apostolado a los gentiles. Como a Pedro el de la circuncisión, aquí está lo opuesto. El llamado de Pedro es a los judíos. Es más, el llamado de los 12
originales apóstoles es a los judíos. Jesús le dijo cuando los envió, le dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos no tenían que estarle predicando a gentiles porque Dios, el Señor tenía a otro pastor y a otro rebaño, dice, al cual he de ir a buscar. El Señor desde antes de los siglos ya había separado a Pablo para este rebaño gentil, amado. Eso es lo que está diciendo ese texto. Yo lo he explicado por ahí. No es otra cosa. Estoy convencido de que eso es lo que dice. Dios tenía separado a Pablo. Y bueno, aquí nos dice Gálatas que dice Pablo que lo apartó desde el vientre de su madre. Quiere decir que desde antes Pablo estaba designado por Dios para ser el apóstol a la incircuncisión, es decir, a los gentiles. O sea, aquí el texto nos está diciendo que hay dos apostolados. Usted tiene que entender esto porque si usted se mete en el apostolado incorrecto, usted se confunde todo. ¿Me está siguiendo acá? Tu apóstol es Pablo. Mire, amado, para los que hoy en día se hacen llamar apóstoles, hoy no tengo por ahí el librito de apóstoles modernos, pero lo tengo en el canal, búsquelo ahí, ahí debajo, recuérdame poner un enlace ahí debajo en la descripción al libro. Manipulación se llama el libro, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Hay gente, Pablo dice que él no era digno de ser llamado apóstol, pero hoy hay gente que ellos sí se creen dignos de ser llamados apóstoles y se ponen el título con una ligereza muy tremenda. ¿Cómo aman los títulos, el reconocimiento y todo eso? Y las jerarquías. Sí. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de dos apostolados. Un apostolado para la circuncisión, que es compuesto por 12 apóstoles. De ellos uno se ahorcó y luego eligieron a otro para que tomara su lugar, Matías. Siguen siendo 12. Y Pablo es otro apostolado. Hay gente que dice, no, es que Pablo va a ser el número 12, que Matías se equivocaron, que Pablo en realidad es el número 12. No, Pablo no es el número 12, amado. Pablo no está en ese grupo. ¿Me está siguiendo acá? Ese grupo es el apostolado a la circuncisión. Esos son la Biblia le llama los apóstoles del Cordero. ¿Sí? O apóstoles del Señor. Esos son los 12. 12 apóstoles. Un apostolado, 12 apóstoles, que eran judíos. Pero el Señor tenía otro apostolado preparado para la incircuncisión, para los gentiles, y este apostolado es el apostolado de Pablo. Ahí lo vemos en Romanos capítulo 1, él habla del apostolado para la obediencia a la fe. No, escuchen bien esto. Dice aquí, Pablo establece claramente que el apostolado de él es a la incircuncisión, Pedro es de la circuncisión. Hay un contraste aquí y esto nos va a explicar algo de lo que viene después. Verso 8, entre paréntesis, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado. Vea la palabra aquí, apostolado. Usted dice, hermano, ¿de dónde saca usted esa palabra? Aquí está, el apostolado. ¿Cuántos apostolados hay? Hay 2 apostolados. Uno para la circuncisión, para los judíos, otro para la incircuncisión, para los gentiles. Dice, para el apostolado de la circuncisión. Dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, para que no les quede duda de qué está hablando Pablo cuando dice la incircuncisión. Los gentiles. Ahora, verso 9, y reconociendo la gracia que en singular, note aquí ¿cuánta gente es? Una persona. La gracia que dice que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan. Aquí están los 3 hermanos aquí. ¿Cómo dicen en México? Los tres amigos. Hay una película por ahí o algo de eso, ¿no? Los 3 amigos. Aquí están los 3 amigos. No me estoy burlando para nada. Hay un respeto tremendo porque esta gente tiene un llamado muy específico y es para la circuncisión. Donde Pedro, Cefas, es el centro, no Jacobo. La pregunta es, ¿por qué Jacobo cabeza de la iglesia en Jerusalén? Si en realidad ese ministerio el Señor se lo había encomendado a Pedro. Aquí tenemos un problema grave. Pablo está aclarando y dice que a Pedro le fue dado, nota esto, amado, lea leyendo, caray, que valga la redundancia. A Pedro le fue dado el evangelio para la circuncisión. No le fue dado a Jacobo. ¿Por qué es que más adelante vemos que Jacobo es el que está mandando gente a circuncidar a los gentiles? ¿Y cuál es el miedo que Pedro le tiene a Jacobo? ¿Por qué? Porque era hermano carnal de Jesús, hijo de María y José. ¿Sería por eso?
¿Por qué tiene tanto dominio Santiago? Venga aquí. Vamos al verso 9 y vamos a leer despacito. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es decir, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, son los tres principales de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Usted ve a Bernabé aquí incluido todavía, ¿verdad que sí o no? Ya yo le leí a usted en el libro, por eso es que fui a Hechos. Le leí en el libro de Hechos lo que hizo Bernabé cuando llegaron allá. Bernabé les dijo a ellos, este Saulo, él es, it's okay. Él está predicando correctamente. Él vio al Señor, a él lo encontró el Señor de verdad. En otras palabras. No, acuérdense que yo le mencioné de 2 viajes a Jerusalén. Dice Pablo, luego regresé. Pero Bernabé está aquí mencionado. Señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiere decir que en el viaje a Jerusalén ellos habían tenido un acuerdo. Pablo se había puesto de acuerdo con ellos, con Jacobo, Cefas y Juan, o Jacobo, Pedro y Juan, de que ellos le dijeron, ok, Pablo, ya entendimos lo que tú predicas la gracia con mucha claridad y Dios no les va a imponer a los gentiles todas las ceremonias, no les va a imponer los rituales judíos ni la ley, ¿verdad? Son tranquilos, Dios te lo reveló a ti, predícaselo a los gentiles. Acuérdate de los pobres, que en realidad lo que está diciéndole aquí, acuérdate de los pobres, y aquí lo dice el verso que sigue. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Cuáles pobres? Los pobres que estaban en Jerusalén. En otras palabras, lo que Jacobo, Cefas y Juan le dicen a Pablo es, mándanos dinero. ¿Cómo yo sé esto? Porque después usted ve a Pablo recogiendo dinero dentro de las iglesias gentiles para enviar a Jerusalén. Quiere decir que Pablo los ayudaba a ellos, porque en Jerusalén había hambre. Le iba duro allá. El cristianismo estaba floreciendo dentro del mundo gentil, pero había problemas en Jerusalén. Esa liga de ley y gracia no duró mucho. ¿Me está siguiendo? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No, venga conmigo porque esto va a traer todo junto. Esto es lo que pone todo esto junto, lo que pone todo esto junto. Esto es lo que, como decimos nosotros coloquialmente, aquí voy con otra. Me pongo nervioso aquí a mí. Esto es lo que le pone la tapa al pomo. Esto es lo que le pone la tapa al pomo. Esto es lo que trae. Todo lo que hemos estado hablando, lo trae todo junto. Aquí viene el conflicto. ¿Y por qué? Venga conmigo. ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¿Cuántos son entendidos en esta hora? ¿Cuántos me pueden decir a mí en esta hora? Hermano, yo entiendo lo que usted está diciendo. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Verso 11. Pero, dígame pero. ¿Se acuerda lo que yo le digo de los peros? Todo iba muy bien, pero, a veces es positivo. Esto está yendo mal. La Biblia dice, pero Dios, que es grande en misericordia. Pero Dios, cuando dice la Biblia eso, usted, bueno, gócese porque la cosa es tan mala. Pero Dios es bueno y hace milagros. En este caso, les expliqué esto. Pero, hay algo aquí que no es muy bueno. Pero cuando, gloria a Jesús, ¿está todo bien acá? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí hay un problema grave. Yo tengo 2 notas aquí. Yo escribí 2 notas aquí. Y una la escribí desde allá remotamente, en cuanto a lo que significa aquí condenar. Mire, ¿cómo es posible que Pablo dice que Pedro es de condenar? Y hay una traducción que se traduce digno de condenar, digno de condenar. Pedro era de condenar. Si la Biblia dice, el mismo Pablo dice en el capítulo 8, verso 1 de Romanos, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús,
¿Por qué razón es Pedro digno de condenar? O Pedro de condenar. ¿Cómo es que Pablo dice que Pedro era de condenar? Si el mismo Pablo te dice a ti que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Está cuestionando Pablo está cuestionando aquí la fe de Pedro. ¿Será eso? Bueno, la buena noticia es que no dice que lo condenó, pero que sí se lo merecía. Y es lo que uno puede leer bien en el texto. Era digno de condenar, pero no se lo merecía. Nosotros también somos dignos de condenar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida. Pedro era digno de condenar, pero el Señor le dio vida. No lea más allá de eso. Pero es digno de condenar. ¿Por qué el enojo de Pablo? Aquí viene. Pues antes que viniesen algunos, y ahora vamos a ver quiénes son algunos, de parte de Jacobo. Ay, aquí está Jacobo otra vez. Aquí está Jacobo. ¿Se acuerda de las 3 columnas? Jacobo, Cefas y Juan. ¿Se acuerda que cuando él fue a Jerusalén vio a Pedro y estuvo con él unos días? Y luego dice que no vio a más nadie excepto a Jacobo. Jacobo estaba en Jerusalén. Él era el presidente de la iglesia cristiana en Jerusalén. En ese tiempo, la historia lo confirma. Dice, pues antes que viniese, que sí que Jacobo era el que mandaba a alguna gente a hacer esto. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. No, escúcheme bien. Esto nos explica por qué Pablo nos dio la antesala. ¿Por qué nos dice Pablo que ya ellos se habían puesto de acuerdo? Y ellos le habían dado la diestra en señal de compañerismo. Ellos le dijeron a Pablo, vete a los gentiles, predica tranquilo lo que tú nos dijiste que estás predicando. Eso es bíblico, es bueno. Si es el cumplimiento, porque Pablo tomaba la ley y la explicaba. Decía, mira, la ley lo que estaba diciendo era esto. Se trataba de Cristo. Y ellos le dijeron a Pablo, está bien, tú vete a la circuncisión, nosotros nos vamos a la incircuncisión, nosotros nos vamos a quedar aquí con la circuncisión. Yo voy a los gentiles, ellos se quedan con la circuncisión. Por eso es que al principio de esta porción nos dice a nosotros Pablo, ¿verdad? Acá lo vimos. Venga conmigo, porque esto es coherente, una cosa viene con la otra. Sí, dice aquí, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, en otras palabras, y como el mismo que actuó en el apostolado de Pedro para los judíos, actuó en mí para los gentiles. Pablo está diciéndote a ti, y ellos le habían dicho acá, las columnas, los que eran considerados columnas, le dijeron a él y a Bernabé, le dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ya había un acuerdo que ellos no se iban a meter o a estar trayendo el mensaje este judaizante a los gentiles, pero no guardaron su palabra, no guardaron el acuerdo. Jacobo, Pedro y Juan está en la colada también, ahí lo menciona. Ellos no guardaron el acuerdo. Ellos vinieron y le mandaban gente a los gentiles para circuncidarlos. Estaban judaizando a los gentiles. El problema de judaizar a los gentiles, esto no es algo abstracto. Estos maestros decir antes, no, amado, es que no se sabe quiénes eran. Eran una gente que venían y los judaizaban y que eran falsos hermanos, pero no se saben quiénes eran. No, amados, Pablo nos dice claramente quiénes eran el problema. ¿Quién era el problema? El problema era Jacobo. Jacobo mandaba gente a Jerusalén, a Galacia, a circuncidar a los gentiles, rompiendo el acuerdo en el cual habían quedado, no ajustándose al llamado que él tenía. Él estaba supuesto a no ir a los gentiles. ¿Me está siguiendo acá? Todo lo que tiene que ver con los gentiles dado al apostolado de Pablo, esto está fuera de apostolado. ¿Por qué lo están haciendo? Y hoy en día hay gente que lo sigue haciendo. Hay en día gente que andan judaizando. Hay gente que te quiere hasta circuncidar. O lo único que no hacen, quizás, pero guardan otro montón de cosas. Hay sectas, ahí están los adventistas del séptimo día. Ellos no se circuncidan, dicho sea de paso, porque ellos guardan unas cosas y otras no. Guardan lo que les conviene. Pero te imponen el sábado y te imponen no comer esto y no comer lo otro.
Es que sí, que algunas cosas las imponen y otras no. Escogen unas y otras no. Lo que conviene y lo que no conviene no lo escogen. Ese es el problema. Tengo un estudio que estoy preparando sobre todo lo que tiene que ver con los adventistas del séptimo día. Es más, acabo de publicar un libro que se titula Los adventistas del séptimo día, secta o denominación. Usted lo puede conseguir ahí en Amazon y en las librerías. Acabo de hablar de eso. Bastante que he dedicado a esto en tiempo. Y bueno, ¿por qué razón? Hoy en día hay mesiánicos que todo lo que hablan es una liga de ley y gracia. Andan guardando. Oiga, hoy hay iglesia evangélica que están guardando la fiesta de las primicias para que la gente traiga más dinero. Es más, todas las fiestas que tienen que ver con ofrendas judías, ellos las guardan. Los votos también de la ley. Todo lo que pertenecía a la ley. Y el diezmo ni hablar de eso. A eso le dedico un par de videos por ahí, consígalos. Malaquías 3. Es el profeta favorito de esta gente. Sin entender lo que está diciendo Malaquías. ¿Y a quién le está hablando Malaquías? ¿Y bajo qué pacto está hablando Malaquías? Que ya lo he explicado bastante. Pero bueno, dice el texto aquí, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. El problema es Pedro, que es el débil aquí. Y no estamos hablando de la debilidad de la ley, estamos hablando de débil de carácter. Hay un problema grave con Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Pedro tenía doble cara. Delante de los hermanitos gentiles, cuando no venía nadie a Jerusalén, Pedro comía hasta lagartija, amado. Lagartija para arriba todo. Es cacería, dicen allá en Costa Rica, me dijeron por allá. Todo comía Pedro, porque Pedro sabía que ya el Señor había limpiado todo eso, él no tenía problema, él comía todo. Pero cuando venía la gente de Jacob, Pedro se retraía. No, yo no como eso porque aquí están los judíos y me van a chicharrar. Sí, comía con los gentiles, dice. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de venga otra vez conmigo acá, de la circuncisión. Dice, y en su simulación, ¿sabe lo que quiere decir esto, amado? Cuando tú estás simulando algo que no es, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es grave, porque Bernabé sabía del acuerdo que había entre las columnas, entre Santiago, Cefas y Juan, o Santiago, Pedro y Juan, y Pablo, el acuerdo que ellos tenían con Pablo, que le habían dado la diestra en señal de compañerismo para que él fuese a los gentiles y ellos a los judíos. ¿Me está siguiendo acá? Dice que Bernabé fue arrastrado. Se lo llevaron también a Bernabé, amados. Bernabé fue el que recomendó a Pablo con ellos, que entonces Saulo. Bernabé, en el primer viaje misionero, cuando salen de Antioquía de Siria, en el capítulo 13, ahí de los Hechos, Bernabé él es el que lleva la guianza, es Bernabé y Pablo. Es más, el Espíritu habla y dice, apartarme a Bernabé y a Pablo. Bernabé, cuando ellos salen al principio, es Bernabé y Pablo. No es Bernabé segundo. Claro, Pablo era el que tenía la palabra. Pablo era el erudito. Pablo era la persona que Dios había ungido, a quien había separado. Y Pablo no le dio el apostolado de la incircuncisión, no se lo dio a Bernabé, se lo dio a Pablo. Y aquí hay prueba. Bernabé fue arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos en plural. Pablo le está diciendo hipócritas a Pedro, a Santiago. A Juan no lo menciona aquí ya, pero lo mencionó antes, entre los tres amigos de la circuncisión. Y Pablo está diciendo aquí, Bernabé fue arrastrado, dice, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos, eran hipócritas. Pablo le dice a Pedro, hipócrita. Pablo le dice a Santiago, hipócrita. Santiago ni estaba ahí, Santiago mandaba a la gente. Santiago era el, ¿cómo le decían acá? El jefe. Él era el que mandaba a la gente. Mire lo que dice el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dios mío, ¿qué está diciendo esto? Eso es para que usted tenga cuidado. ¿A quién escucha usted? ¿Qué está leyendo? Usted tiene que empezar por Pablo. Si usted es gentil, si usted está en la gracia de Dios, hermenéuticamente usted tiene que leer a Pablo. Mire,
no hay ningún problema con que tú leas a Pedro y a Juan, porque es la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, completamente, incluyendo a Santiago, incluyendo a Pedro. Yo no voy a cometer el error de enmarcación aquí y empezar a cortar textos, a cortar epístolas. Yo no voy a hacer eso. Ese marcionismo ha andado por ahí. Han habido grupos que han dicho, ¿sabe qué? Es más, el mismo Lutero no quiso traducir la epístola a Santiago. Lutero dijo que Santiago era una carta de paja. No la quiso traducir. Fíjese lo lejos que va esto, amado. No, yo creo que está bien que Santiago esté dentro del canon. Tiene todos los requisitos para estar dentro del canon. De la misma manera que el libro de Proverbios. Es más, le voy a decir algo. Santiago es un libro de Proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos dicen que Santiago debería estar en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Algunos han llegado a decir eso. Yo creo que es correcto que esté en el Nuevo Testamento. Santiago pertenece a esta nueva economía, pero le voy a decir una cosa. El apostolado bajo el cual está Santiago, ¿verdad? Ese apostolado no está comprendido por gentiles. Si usted lee Santiago, si usted se va al libro de Santiago y usted lee el libro de Santiago, usted se da cuenta que Santiago es escrito a los cristianos judíos que están dispersados. No es escrito directamente a gentiles. Escuche bien, no se me asuste. Yo sé que el catolicismo ama a Santiago y lo pone antes que a Pablo. La Iglesia Católica pone a Santiago y a Pedro antes que a Pablo en todo. No, yo no quiero hacer división aquí porque uno es de Cefas, uno es de Apolos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Está bien, Pedro. Dios me ha bendecido a mí y me ha ministrado por medio de Pedro. Mucho por medio de Pedro. Mucho por medio de Pedro. Mucho por medio de Pedro. Pero le voy a decir algo. Venga conmigo un momentito a Santiago. Esto no lo tengo planeado, pero lo voy a buscar aquí. Y usted me va. Déjame subir otra ventanita aquí. Y usted me va. Y vamos a Santiago un segundito. Para que usted lo vea aquí. Aquí lo tengo yo abajo en mi Biblia de papel. Pero yo sigo usando Biblia de papel, hermanitos, porque estoy viejo. Gloria a Dios. Aquí está Santiago, capítulo 1. Para que usted no se me confunda. Esto tenemos que ponerle pacto a esto. Sí. Santiago, siervo de Dios, no dice apóstol. Santiago no era parte de los 12 apóstoles, dicho ese paso. El apostolado no es de Santiago, el apostolado es de Pedro. Pero bueno, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién le escribe? Dígalo conmigo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Esto no lo tengo yo en las notas, no lo tengo en un lado, se me ocurrió ahora de pronto traerlo aquí. No. Pero para que usted, esto es hermenéutica, amado. ¿Para quién fue escrita la carta primero? Es una de las maneras de saber, de entender el texto. Ahora, ¿tiene Santiago algo bueno para nosotros? Oh, muchísimo. Santiago es un libro de proverbios, amado, y de sabiduría. Cantidad. ¿Me está oyendo acá? Pero usted va a hablar de doctrina. Usted tiene que ir a las epístolas doctrinales. Las epístolas doctrinales son las 3 epístolas de Pablo más Hebreos, que algunos de nosotros creemos que también lo escribió Pablo. Yo estoy casi seguro que Hebreos es Paulina. Lo he dado para atrás y para adelante y lo he estudiado y yo estoy seguro que es Pablo, pero bueno, no está firmada. Pero está dentro del apostolado. Son 14 epístolas que lo establecen usted en doctrina. Y Pedro, amado, no, espérese. Pedro después, que pasaron unos años, siguió las pisadas de Pablo en muchas cosas. Acuérdense que Pedro muere en Roma. Pedro está hablando de lo que es predestinación, de la presencia de Dios, presciencia de Dios. Habla de las pruebas, habla de las tribulaciones. Pedro habla de mucha buena teología de los espíritus encarcelados, de lo que sucedió con Noé en el diluvio. Pedro habla de la gracia de Dios, Pedro la entiende. A él le había sido revelado, a Pedro el Señor le enseñó que también era para los gentiles. Años después tiene claridad. Aunque él escribe y dice, Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Porque Pablo estaba en otro nivel, amado.
avanzado. Pero usted tiene que amar a Pedro, no lo vaya a desechar. El pobre Pedro cometió errores como nosotros todos los cometemos. Pedro negó al Señor, usted lo sabe. Allá lo negó, antes que cantara el gallo, lo negó 3 veces. ¿Se acuerda? El Señor lo perdonó y lo comisionó y le dio un ministerio y lo puso de cabeza para ir a la circuncisión. Y la circuncisión incluía no solamente los judíos que estaban en Jerusalén, todos los que estaban dispersados por todo el imperio, por todos los países de alrededor, dentro de los gentiles. ¿Verdad? La pared ha sido derribada. Gentiles y judíos somos salvos de la misma manera, y esto es por fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es para todos, judíos y gentiles. Por eso es que yo tengo problemas con el dispensacionalismo, el premilenialismo dispensacionalista, porque ellos creen y predican de que Dios tiene un plan para la iglesia y otro plan para Israel, y que Dios va a terminar el plan de la iglesia para luego otra vez regresar al plan de Israel, y es un plan diferente. Y eso no es bíblico, amado. La pared ha sido derribada y somos salvos, judíos y gentiles, de la misma manera. Pero en el método de distribución del evangelio en el primer siglo, porque ya no está Pedro ni está Pablo, ahora estamos nosotros. ¿Me está siguiendo acá? Y nosotros predicamos el mismo evangelio, no importa de dónde usted. Hay gente que dice, hermano, porque usted dice eso, que Israel, que la tierra santa. Mira, amado, yo amo Israel, yo amo la tierra santa de Israel, y amo también la tierra santa de México, y amo la tierra santa de Guatemala y la del Salvador y del Perú, porque, escucha, amados, lo que estoy diciendo acá, el Señor ha santificado a un pueblo que viene de todas las naciones, de todas las naciones. ¿Me está oyendo acá? Yo sé que adoramos un pedazo de tierra, o adoran, yo no, un pedazo de tierra ahí en el Medio Oriente que ellos son el pueblo de Dios. No, amado, usted también es el pueblo de Dios. Ellos son pueblo de Dios. Tú también eres pueblo de Dios. Igualmente, no hay nada que tengan los judíos que tú no tengas hoy en día. Igualmente hemos sido aceptados dentro de la familia de Dios. Eso es necesario que lo diga. Pero dice aquí Pablo, vamos a terminar con este texto, amados, porque el tiempo está corriendo. Ya me hicieron seña ahí que tengo que avanzar. No andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, en otras palabras, yo te conozco, Pedro, yo sé que tú comes de todo. Hello. Tú vives como los gentiles. Tú no te andas guardando de tantas cosas porque tú sabes, you know better. Tú sabes que tienes libertad. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este es el problema de Latinoamérica, amado. Ahí están la gente en Latinoamérica, no solamente los mesiánicos, también evangélicos, judaizando a la gente. Hasta los visten de Israel y le ponen bandera de Israel y pandero de Israel y canto de Israel, y guarda la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas y la fiesta de la qué sé yo. Bueno, de las primicias, eso no se puede pasar. ¿Y por qué tanto judaísmo? ¿Por qué tanto judaísmo? Porque tenemos una crisis nosotros, amados. Algunos son dignos de condenar. No lo estoy condenando, pero son dignos de condenar. No andan conforme a la verdad del evangelio. Es una mezcla de ley y gracia. Venga, que lo mejor todavía viene, unos minutitos más, amados, y todavía viene lo mejor, que lo estoy guardando para lo último. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y este es el mensaje central de los Gálatas. Esto lo vamos a ver repetido otra vez. Cuando entremos en el capítulo 3, vamos a ver repetido este mensaje. Sí, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso que ustedes están haciendo, eso no ayuda a nadie. Ese judaísmo que ustedes están trayendo, tratando de circuncidar a los gentiles, tratando de meterlos bajo ceremonias y guardar cosas y guardar leyes, guardar mandamientos de la ley, eso no ayuda. Eso ya probó de que no es suficiente. El hombre justificado por las obras de la... Dice,
es justificado no dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Diga conmigo, somos justificados por la fe de Jesús. Dígamelo ahí en los comentarios. Dígamelo ahí, escríbalo, amado. Grábese esto en la cabeza, escríbalo ahí en los comentarios. Ponga ahí, soy justificado por la fe de Jesucristo, no la mía propia, porque aún la fe que necesitaba para ser salvo, Él me la dio. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe que tú necesitabas para ser salvo, Dios te la dio. Aún eso es todo gracia. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, otra vez dice aquí, de Jesucristo, o la fe de Cristo. Y no por las obras, diga conmigo, no por las obras. Por eso es que cuando el adventista le habla a usted del juicio investigador, que es una de las falsas doctrinas que ellos tienen, que usted va a ir a un juicio investigador y ahí le van a investigar si usted guardó el sábado y los mandamientos, ahí hay un problema grave, porque entonces ahí ya es por obras, ya no es por gracia. ¿Se da cuenta? Yo le hablo en el libro ese de los adventistas, yo hablo a usted del peligro y de lo que es predicar fuera de lo que es la justificación por fe. No, escuche bien esto. No por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie, diga conmigo, nadie será justificado. Diga, nadie será, allá en el rancho dicen nadie. Yo sé que es incorrecto, aunque sabes que estaba viendo una película, un documental antiguo y hablaban en la película, está escrito inclusive en textos antiguos españoles, eso sí es correcto, pero bueno, nadie será justificado. Diga conmigo, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿por qué razón? Porque cuando tú estás siendo justificado por fe solamente, los legalistas van a decir que tú eres pecador. No, amado, mira, él dice que no hay que guardar los mandamientos, eso es porque le gusta pecar, es porque es pecador. No, amado, es que los mandamientos fueron escritos en mi mente. Estoy en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Pero usted es acusado de pecador cuando usted habla de gracia. Hello. Cada vez que usted habla de gracia, usted lo van a acusar de pecador. ¿Es por esto que Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahí está la frase que también vemos allá en Romanos. En ninguna manera. Pecaré también para que la gracia sobreabunde. Dice Pablo, en ninguna manera. Allá lo dice en Romanos. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Diga conmigo, no hay regreso, amado. Tú no puedes regresar, tú no puedes. Eso sería caer de la gracia. ¿Sabes lo que es caer de la gracia? Y aquí está en Gálatas, lo vamos a ver aquí en Gálatas. Caer de la gracia. Hay gente, yo tengo un video hecho sobre eso, acá en el canal. Caer de la gracia. Hay gente que piensa que caer de la gracia es que si comete un error, fallo, hago un pecado, entonces pierdo la salvación. No. Gálatas nos enseña a nosotros aquí, Pablo en Gálatas nos enseña a nosotros que es deslizarte a un pacto inferior. Irte a las obras, irte a la ley. Eso lo voy a explicar después. Porque yo por la ley soy muerto. Dice, yo por la ley soy muerto para la ley. Diga conmigo, muerto para la ley. Diga, estoy muerto para la ley. Estoy en la gracia de Dios. Estoy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto es el último punto que quiero tomar hoy y es súper importantísimo. Y es mi oración que usted entienda esto. Que entendamos esto. Con Cristo estoy justamente, diga conmigo, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dice el corito, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y para los legalistas, para los que dicen que son salvos por medio de guardar los mandamientos, entonces usted no necesita que Cristo haya ido a la cruz. No diga que es cristiano. Tengo que irme al versículo 1 del capítulo 3 para que usted entienda lo que acabo de leer acá en este capítulo, en el versículo 20 del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Venga conmigo, porque esto es revelación clara. Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué Pablo vuelve a mencionar aquí Cristo crucificado? De la misma manera que dice aquí, con Cristo estoy crucificado, y aquí le está diciendo a los Gálatas que Cristo fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado aquí? ¿Qué quiere decir crucificado aquí? Vamos un momentito a 1 Corintios. Y aquí Pablo te dice claramente, habla de la predicación. Verso 22 del capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios. ¿Sí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Los judíos piden qué? Señales. Y los griegos, sabiduría. Venga conmigo acá, porque en la circuncisión, en el evangelio de la circuncisión, dicho sea de paso, hay un solo evangelio verdadero al final del día. Pero en la circuncisión, ¿de qué habla la circuncisión? Los judíos siguen ¿qué? Señales. A lo de la circuncisión, señales. Por eso es que cuando tú no entiendes la gracia de Dios, tú lo único que hablas es de señales. Mira, los ministerios que andan allá afuera, sean carismáticos, se llamen lo que se llamen, yo creo en los dones del Espíritu, dicho sea de paso. No me vaya a malentender. Pero estos ministerios que todo lo que predican es señales, es porque no han entendido sabiduría. Todo el tiempo es, pasa al frente, voy a orar por ti para que venga un milagro, voy a orar por ti para que venga un milagro. Está bien que ores por la gente y que reciba milagros, pero le voy a decir algo, eso no hay ningún problema con eso. Tú no vives de milagros. Tú no vives de milagros, amados. Tú tienes que empezar a entender el evangelio. Pero no se habla de Pablo por ningún lugar, no se habla de epístolas, no se habla de epístolas doctrinales, se habla solamente de milagros. Venga y traiga unos paños, vamos a ponerle aceite, le voy a poner aceite. Amado, ore por mí. Allá vino alguien una vez, estaba yo pastoreando, años atrás estaba yo pastoreando, y una mujer me dice, ore por mí para que se resuelva todos los problemas de mi matrimonio. Y bueno, ya me había dicho los problemas de matrimonio, eran 20 años de cosas, de engaños, de problemas, de maltratos y de cosas. Y quería que yo orara para recibir el milagro de que se resolvieran todos los problemas de su matrimonio. Y le dije, no, hermano, usted eso no se va a resolver en una orada. Le dije, usted necesita reconstruir muchas cosas. Si le demoró tanto tiempo, 20 años destruirlo, ¿usted cree que se lo va a resolver nomás así? No. Usted necesita empezar a crecer. Necesita convertirse de verdad. Y necesita empezar a crecer. ¿Sí? Y a tomar carácter. Y humildad. Y entender lo que es el matrimonio. Oh, no, hermano, usted no tiene unción. Me voy a otro lugar, allá me van a poner aceite en la cabeza, allá me resuelven el problema. Vaya pues. Porque eso es lo que queremos. Los judíos siguen señales. Y eso nosotros vemos en la iglesia hoy en día. La gente siguiendo señales, hermano. Cuando aún el texto del capítulo 16 de Marcos, que es el texto más usado, aunque esa porción de Marcos no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ese es el texto que usan todo el tiempo, bueno, está al revés, porque usted está siguiendo las señales. Los judíos siguen señales, piden señales. Los griegos sabiduría. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Diga, Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué quiere decir Cristo crucificado, amados? Vamos otra vez a Gálatas aquí. Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir Cristo crucificado? Y lo vimos aquí en el versículo 20. Crucificado. Cristo después de la cruz. Cristo después de la cruz. ¿Qué significa Cristo después de la cruz? Nuevo pacto. Antes de la cruz, Jesús nació de mujer bajo la ley. Lo que Jesús hacía en los días de su carne, la manera en que ministraba, era bajo la ley. Todavía él no había muerto. No podía entrar el Nuevo Testamento en acción mientras el testador está vivo, dice la palabra de Dios. Mientras el testador está vivo, no entra en operación un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Dios, entra cuando muere el testador. Cuando Jesús muere, ahí comienza la gracia de Dios. Quiere decir que cuando Jesús ministró, tenía gracia para ministrar, pero el nuevo pacto de gracia no había entrado todavía. Entienda lo que estoy diciendo, vea la diferencia. Jesús podía ministrar
Dios le dio gracia y verdad para ministrar, lleno de gracia y verdad, pero el nuevo pacto de gracia todavía no había entrado. Jesús ministró, la Biblia dice que ministró bajo la ley. Ministró bajo la ley. Y los milagros que hizo, hermano, y todo eso todavía estaba en el antiguo pacto presente. Todo lo que sucedía estaba en el antiguo pacto presente. Los que no entienden lo que es Cristo crucificado hoy en día están predicando antiguo pacto. Todo lo que hacen es hablar de Jesús, los dioses. No se da cuenta de algo, amados. Escuche bien lo que le voy a decir. Que Pablo no habla en ningún momento. Pablo no habla en ningún momento habla de Jesús en los días de su carne. Pablo habla de Jesucristo crucificado, habla de Cristo Jesús. Pablo habla de Jesús después de la cruz. Cristo, el ungido de Dios. Después de la cruz. Jesucristo, en cada mención de Pablo, es Jesucristo después de la cruz. Pablo no anda haciendo recuento de que si Jesús fue al mar de Galilea, o que cuando fue allá y andaba caminando en Jerusalén, o que si nada, nada de eso. Para Pablo, la predicación comienza con la muerte de Cristo. Cristo crucificado. Ahí comienza el nuevo pacto. Entonces, nosotros, para predicar correctamente la palabra de Dios, tenemos que entender lo que significa Cristo crucificado. Y Gálatas nos deja eso claramente. Los que venían de Jerusalén, eso todavía estaban en Jesús de Nazaret, predicando a Jesús conforme a lo que Jesús hizo bajo la ley. Jesús sirvió a la ley, hermanos. Jesús fue circuncidado el 8º día. Jesús fue presentado en el templo, capítulo 2 de Lucas, conforme al rito de Moisés, dice la palabra de Dios. Hoy en día nosotros andamos tratando de imitar y hacer todo eso, conforme al rito de Moisés. ¿Me está siguiendo? Pero eso caducó. En su muerte Él mató todo eso. Él acabó con todo eso. El fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Estamos en un mejor pacto, fundado sobre mejor promesa, y por la ley, dice aquí el verso 21, que es el último verso del capítulo 2, dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted entiende esto, amados, usted va a vivir en libertad, usted va a vivir sin condenación. ¿Me está siguiendo? Usted va a vivir con el gozo que da la seguridad de estar en Cristo. La seguridad de la salvación de estar en Cristo. Si no entiende esto, usted todo el tiempo está asustado pensando de que mañana voy a perder mi salvación porque por cualquier cosa, por cualquier motivo, porque no estás orando lo suficiente, digamos, o por cualquier cosa. Vamos a continuar con esta serie. Estoy emocionado con esta serie, amados. Aquí le voy a dejar recursos, parte de lo que sigue. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá, amados. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.